El libro Memorias, conceptos, relatos y experiencias compartidas ofrece 3 caminos para aproximarnos a los temas de la memoria. Por un lado, una conceptualización teórica que viene de la mano de los filósofos, los sociólogos y los antropólogos que nos sitúan frente a ese concepto. Luego viene la forma como esta sociedad ha contado la memoria, es decir, las narrativas, las formas de relatar. Ahí hay artículos muy valiosos que analizan distintas formas del relato. Y finalmente también va a encontrar experiencias, es decir, cómo ciertos profesionales, artistas y comunidades han generado formas de hacer memoria que pueden hoy compartir con otras comunidades. Es como un nexo, un vínculo de las comunidades que ya lo han hecho con otras. ¿Cuál es la razón por la cual recomiendo la lectura del capítulo y yo diría que del libro en general? Habría 2 razones esenciales. Una, que no podríamos decir que este siglo es el siglo de la memoria, pero que sí es un momento en el que la memoria tomó alcances considerables, dado que se ha tomado conciencia de los hechos que han ocurrido no solo en Colombia, sino en muchos países que han tenido que lidiar con distintos tipos de conflicto. Y la segunda razón es una razón bien interesante y es porque lo que ha dominado hasta el momento en el mundo entero ha sido el olvido. Entonces, la memoria ha tomado un lugar privilegiado, los teóricos nos hemos encargado de darle este lugar hasta el punto de considerar que es un cambio epocal. Uno de los elementos valiosos del libro es precisamente el que tiene una mirada interdisciplinar. Son muchas voces, muchos puntos de vista a partir de los cuales pensar el tema de la memoria. Y me parece a mí que no es fácil encontrar textos así que tengan ese desafío de pensar la memoria desde distintas disciplinas, desde distintos casos o desde distintos enfoques. Entonces ahí nosotros encontraremos un aporte muy importante de este libro a la literatura ya existente en nuestro país sobre el tema. Entonces el libro es bien interesante y es muy potente porque las diferentes reflexiones que incluye, de hecho, traen a colación relacionadas con el caso colombiano, en algunos con el caso latinoamericano y especialmente con el gran contexto de lo que representa la guerra y sus consecuencias, múltiples referencias que nos ayudan a entender la memoria desde distintos puntos de vista y distintas disciplinas. Lo fundamental de un libro como este y de una serie de capítulos de libros que dan forma al texto en sí es que allí se escuchan varias voces y fundamentalmente voces divergentes. Yo creo que a la hora de pensar el tema de las memorias y las violencias, ese es un campo que se abre y en el cual lo fundamental es escuchar voces que convergen pero también disputan, voces que están de acuerdo en unos puntos fundamentales, por ejemplo el lugar de las víctimas, pero a la vez problematizan y ponen en discusión el lugar de la memoria en las formas de construcción de nuestra ciudad, de nuestro Estado y de nuestra nación. Para lograr una convivencia que esté marcada por una resolución no violenta de los conflictos, es necesario comprender lo que nos ha pasado. Y ahí la gran importancia y el gran valor que tiene este libro, más allá de mi propio capítulo, es visto el libro en su conjunto porque es un aporte invaluable para comprender lo que nos ha pasado, para entender la memoria. Ese es el sentido de hacer memoria, cómo podemos superar el presente y que tengamos un futuro inmediato transformado. Veo el gran valor de este libro que puede ser una herramienta para todos los que estudian las 1000 maneras de cómo se construye la memoria colectiva, cultural, social en un país tan afectado por un conflicto violento durante muchísimos años en Colombia. Pues la idea es que esto sea un recurso para el debate público sobre esos temas. Todos los profesores, todos los artículos, todas las personas que intervienen en el libro consideran que el eje de la narrativa de la memoria está dado en la voz de las víctimas. Y podríamos decir que ese es un rasgo político y es un rasgo ético que este proyecto ha imprimido tanto en
en las clases como en este libro.